Pues bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver el método de integración por partes. Este método llega y nos dice, bueno, hay algunas integrales que se pueden expresar a través de otras integrales más elementales o que necesitan algunos métodos o procesos algebraicos, ¿verdad? Los métodos que se planean o se pretenden evaluar a nivel del examen, ¿verdad? El cuarto parcial, sería sustitución una vez más, integración por partes, sustituciones trigonométricas, incluso aquí cuestiones con funciones trigonométricas, ¿verdad? También, e integración por fracciones parciales. Si recordamos un toquecito, ¿verdad? El método de sustitución llega y nos dice que existe de alguna u otra forma una composición de funciones donde aparece una función y su derivada, donde ellas van a diferir de al menos lo que correspondería a alguna constante multiplicando, dividiendo, ¿verdad? Eso en el mejor de los casos. Hay otras ocasiones donde se hace como una sustitución a conveniencia, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos casos particulares de lo que es composiciones con funciones lineales, ¿verdad? Donde aquí nos presentan cómo es la primitiva de ella, ¿verdad? Para ahorrarnos, entre comillas, el proceso de sustitución. Por otro lado, tenemos lo que es la integración con el método por partes. Y entonces aquí casi siempre se va a relacionar con el hecho que van a haber funciones de distintas naturalezas, ¿verdad? Se pretende que haya al menos dos funciones. Sin embargo, van a haber situaciones especiales donde solo hay una. Ahora después las menciono, ¿verdad? Y entonces, justamente, tenemos una función f y también está g' que corresponde a la derivada de otra función, ¿verdad? Y esa g va con el dichoso diferencial. Y la regla o el método de integración por partes viene a dar respuesta en sí a lo que es la regla del producto en derivación, ¿verdad? Entonces, por eso se asume que hay dos funciones, f, g, la derivada de f, la derivada de g, y están acomodados en alguna fórmula especial, ¿verdad? O algún orden. Okay. Por cuestiones de facilidad, se ha acostumbrado a que esas funciones f y g se les empieza a denominar u y v, ¿verdad? Entonces, nosotros partimos de un enunciado que nos dan, donde está la función f, que llamamos u, y está también presente g', que corresponde a la derivada de alguien, y por eso se le llama dv. Parte del proceso va a exigir de que, por un lado, ustedes, así como tenían u, van a calcular la derivada, ¿verdad? No es que se las dan, es que la van a calcular. Y así como les dan g' o dv, que es lo mismo, les van a pedir calcular la integral, ¿verdad? Entonces, este método requiere que ustedes, por así decirlo, integren y deriven simultáneamente. Y de forma tal de que se respete la estructura o fórmula que está aquí presente. La integral de v por, ¿verdad? Aquí hay un por no muy explícito, v por dv es igual a u por v menos la integral v de u. Han existido diferentes técnicas de memorización para aprenderse esa fórmula. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna de ellas. A nosotros lo que nos dijeron era la de un día vi una vaca vestida de uniforme. Correcto, Jimena. Es cierto, esa es la más común. E incluso a esa que acabas de decir, ¿verdad? Cada letra, ¿verdad? Un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿verdad? Esta parte llega y le dicen que es sin cola. Entonces dicen, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿verdad?
Y hay memes sobre eso. Uno puede buscar un montón de imágenes y todo que hay en internet y en Facebook y en un montón de lados. Okay. Ahora, no es la única frase, pero es como la más común y una de las más sencillas. Okay. Así como tenemos, ¿verdad? Esa fórmula pensada para la integral indefinida, también tenemos una versión para la integral definida, ¿verdad? Y lo único que pasa o que va a ser diferente es que como hay límites de integración superior e inferior, el dichoso u por v, aquí nos dicen, se tiene que evaluar, ¿verdad? No es que solo pueden poner u por v, es que tienen que evaluar u por v en el límite superior menos en el límite inferior. O sea, esa misma analogía que transmitía el teorema fundamental del cálculo. Y lo mismo ocurre con esa segunda integral, ¿verdad? La idea o el objetivo de la integración por partes es que esa segunda integral, esa que está después del menos o después del signo del igual, sea una integral que sea más fácil de calcular, ¿verdad? Fácil entre comillas, porque hay situaciones de situaciones, pero es una integral cuyo nivel de complejidad es menor y casi que sale o por sustitución o por las fórmulas ya establecidas previamente, elementales, ¿verdad? Como se quiera ver. Cuando uno va a definir qué funciones son U y V, ¿verdad? Hay diferentes órdenes, diferentes prioridades, pero al menos en la gran mayoría de los casos, porque existen excepciones, se utiliza este orden que está aquí y es para escoger la función U, ¿verdad? Esa primera, la que vamos a derivar. Entonces, dependiendo de todas las funciones que uno tenga, ¿verdad? La primera que es considerada para hacer U es la inversa trigonométrica. En segundo lugar está la logarítmica. Tercer lugar, las algebraicas. Las algebraicas incluyen todo lo que son polinomios, lo que son raíces, lo que son funciones racionales, ¿verdad? Después están en cuarto lugar las trigonométricas y en último lugar las, ay mira, ahí se me fue un errorcillo de ortografía, exponenciales. Ay, okay. Suponiendo de que el hecho de que no siempre nos dan dos funciones explícitamente hablando, ¿verdad? En algunos casos solo nos dan una función, como lo que vamos a ver aquí ahora más adelante. Bueno, vamos a hacer aquí un toquecito spoiler. Por ejemplo, esta, donde solo viene la función logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, en casos como esos, se va a asumir que el dv, ¿verdad? Esa otra función que aparece derivada, va a ser 1 de x, ¿verdad? Pero eso suponiendo que solo aparezca una función en el criterio. Ahora, ¿cómo sabe cuándo uno asumir que el dv va a ser 1, ¿verdad? Y no que es otro método de integración? Bueno, porque casi siempre van a aparecer funciones cuya derivada es conocida, pero, aquí los hermosos peros, la integral no está entre esa lista de primitivas o entre esa lista de fórmulas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, es muy fácil decir la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero si uno hace revisión de todas estas listas de integrales, ¿verdad? Uno dice, bueno, tenemos la integral o la integral indefinida para x potencia a alguien, para sen, para coseno, para las exponenciales, ¿verdad? Para un montón más, pero aquí entre toda esta lista no está cuál es la integral del logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas, funciones cuya derivada es conocida, pero su primitiva no lo es, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, mira, eso es por el método de integración por partes muchas veces, ¿verdad? Ahora, ¿qué se debe destacar? ¿Verdad? Este método se puede aplicar más de una vez. No estamos restringidos a que solamente se aplique una única vez. Hay ocasiones que hay gente que dice, bueno, entonces como se puede usar más de una vez, vamos a usar el modo tabla y efectivamente sale muchísimo más rápido y nos ahorra un montón de trabajo, ¿verdad? Pero también tenemos casos especiales
como lo que son las integrales cíclicas, ¿verdad? Las integrales cíclicas son aquellas donde usted está utilizando el método por partes, ¿verdad? Se utiliza más de una vez, es como lo común, ¿verdad? Y casi siempre la segunda vez o la tercera vez que uno lo utiliza, esta segunda integral, esa que aparece después del menos, resulta ser que es idéntica a la integral original que había que calcular, o al menos casi idéntica, difiriendo solamente por una constante. Y entonces, en las integrales cíclicas, cuando uno llega a esa situación, resulta ser que ellas se convierten o se tratan como si fueran una ecuación. De hecho, ahora más adelante tenemos también lo que sería un ejemplo de una integral cíclica. Entonces, teniendo estas cosillas presentes, ¿verdad? Sabiendo también lo que fue segundo, no, tercer parcial, donde hay integrales que son definidas y piden el valor exacto de esa integral, ¿verdad? Que a nivel de calculadora se puede verificar de que se está llegando al resultado correcto, sin embargo, muchas veces la calculadora lo que hace es tirar aproximaciones decimales, no valores exactos. Entonces ustedes tienen que tener cuidado con ese tipo de cosillas. Ahora sí, vamos a resolver, bueno, teniendo aquí a mano esto, ¿verdad? Una lista de integrales, vamos a resolver algunos ejercicios. Esta, por ejemplo, esta. Que la integral de x por arcoseno de x cuadrado. Este ejercicio apareció en el examen del 2016. Es un ejercicio que tiene lo suyo, ¿verdad? Porque por un lado, ¿verdad? Decimos, bueno, tenemos la función x que la podemos calcular o clasificar como algebraica, pero por otro lado tenemos la función arcoseno que es una trigonométrica inversa. Entonces, por un lado, eso ya nos da origen a pensar, hay dos funciones de distinta naturaleza y esto va con el método de integración por partes. Sin embargo, hay otra situación también especial aquí, que tengo esta función x cuadrado porque hay una composición arcoseno con x cuadrado y curiosamente ahí aparece parcialmente lo que es la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Entonces, este ejercicio también se presta para ir trabajándolo un poquito con lo que es el método de sustitución. O sea, este mezcla ambos métodos. Un segundo. Ok, entonces, retomando esto, que uno dice, bueno, ya aparece una función y parcialmente su derivada. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que antes de empezar con el método de integración por partes, se va a empezar con el método de sustitución. Okay. Si bien estamos acostumbrados a que la sustitución sea con la letra U, recuerden que en por partes aparecen el U y el V, ¿verdad? Entonces, nuestra mente tiene que separar cuándo es la U de sustitución, cuándo es la U de por partes, y entonces el consejo aquí es utilicen otra letra para lo que es sustitución, ¿verdad? Entonces no vamos a usar O, vamos a usar M, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería nuestra M en este método de sustitución? El x al cuadrado. Correcto, x al cuadrado. Ahí vi también que me lo mandaron por chat.
por allá. ¿Y quién sería su derivada? 2x de x. Ujú, correcto, de x, ¿verdad? Cuando estamos estableciendo estos diferenciales, no se nos puede olvidar esas cositas bellas, ¿verdad? Ahora, aunque aquí tenemos el x y tenemos el de x, no está este 2 multiplicando, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, hay que hacer juegos con ese diferencial para que nos quede una expresión algebraicamente equivalente para la hora de reescribir esa integral. Entonces, una opción es manipular ese de m y ese 2 que está multiplicando, colocarlo dividiendo. Entonces, esa integral va a ser reescrita como arcsen, momento m, por dm medios. Ok. ¿Qué más me falta hacer ahí? Pasar el 1 medio fuera la integral. Ok, sí, lo podemos pasar afuera de la integral, ¿es cierto? Ok, ¿y qué más sigue haciendo falta? Hay que cambiar los límites de la integral. Correcto, ¿verdad? Cambiar los límites de la integral. No se puede poner de buenas a primeras 0 y 1 asumiendo que son los que están aquí, ¿verdad? Porque esos son los límites de la integral para la variable x. Para la variable m puede ser que se conserven, pueden ser que cambien o que uno se conserve y el otro cambie, ¿verdad? Ustedes tienen que tener cuidado con eso. Para definir los límites de integración o los nuevos límites de integración, la ventaja es que se utiliza lo mismo que definimos como sustitución. Entonces, uno viene y dice así literalmente. Entonces, si x vale 1, entonces m va a ser x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, que por este caso, por suerte, sigue siendo 1. Si x vale 0, entonces m va a ser 0 al cuadrado, que va a seguir siendo 0. O sea, este es un caso así de pura suerte, donde los límites de integración no cambiaron a pesar de la sustitución, ¿verdad? Pero eso no siempre va a ser así. Hay situaciones donde esos límites de integración cambian por culpa de la sustitución que se escoja. Continuando con esto, entonces tenemos el 1 medio afuera, va a ser la integral de arcsen, variable m, de m, ¿verdad? Y entonces arcsen es una función cuya derivada se conoce o está entre las fórmulas, las listas de derivación, pero no está entre la de las listas de integración, ¿verdad? Hay integrales, eso sí, cuyo resultado es arcsen, pero no está la integral de arcsen. Okay. Entonces, en un caso como este, ¿verdad? Uno dice, es una única función, pero su primitiva no es tan conocida. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, entonces esto va con el método de integración por partes. Ay, perdón, ay, que se me movió. Vamos a definirlo aquí al lado. Bueno, lo podemos definir aquí abajo. Por partes. Entonces, hay que definir una función u, una función de v. Eso a partir del criterio que uno tiene. Y con esto se calcula la derivada de u y se va a calcular la integral de la función del de v, ¿verdad? Entonces, aquí es en esos casos donde uno considera un 1 multiplicando, ¿verdad? Porque solamente teníamos el criterio de una función y para utilizar por partes yo necesito, entre comillas, dos funciones. Entonces,
arcsen, que es una inversa trigonométrica, y el 1, que es como decir una constante, un polinomio constante, y entonces va a tomar como una algebraica. Si uno repasara el orden de las funciones, ¿verdad? Que habíamos mencionado aquí arriba, ¿qué dice? En primer caso, el u va a ser una inversa trigonométrica. Segundo caso, el u va a ser una función logarítmica. Tercer caso, va a ser una algebraica. Cuarto caso, una trigonométrica. Última opción, una exponencial, ¿verdad? Eso es también conocido como el dichoso hilate para definir el orden de la u. Entonces, para este caso, el u va a ser la inversa trigonométrica. Está primero la i antes que las algebraicas, antes que la a. Entonces va a venir arcsen de la variable m, dv va a ser 1 de m, ¿verdad? ¿Quién es la derivada de la función arcsen? ¿Alguno recuerda cuál es la derivada? Sí. Aquí me lo pusieron por mensaje privado, sin embargo, hay un pequeño errorcillo, un orden de signos. Efectivamente empieza 1 sobre una raíz cuadrada, pero no es x a la 2 menos 1, es 1 menos x a la 2, ¿verdad? Pero otro detalle, aquí no tenemos variable x, estamos trabajando variable m. Entonces no sería 1 menos x a la 2, sino 1 menos m al cuadrado. Y de m. Ok. Ahora, para lo que sería la función denominada v, ¿verdad? Si de v es 1 de x, ¿quién va a ser v? X. Ujú. Muy bien. Entonces, lo que seguiría ahora, ¿verdad? Ya que están definidas las partes, sería completar la estructura de que entonces la integral va a ser u por v menos v de u. Ok. Pero recuerden un detalle, aquí tenemos una función, una integral definida. Entonces, estas, ¿verdad? El u por v tiene que ser evaluado en 0 y en 1, así como la integral tiene que tener sus límites de integración 0 y 1. Entonces estaríamos diciendo que esto es, y aquí cometí yo un error. Esto no es 1 de x, es 1 de m. Entonces su primitiva v no va a ser x, sino que va a ser m. Cuidado con estas cuestiones de las variables. Entonces va a venir arcsen de m multiplicando a m, pendiente de evaluarse en 0 y en 1, menos la integral m por du, y du es 1 sobre la raíz de 1 menos m cuadrado. Con límites de integración 0 y 1. Y esa segunda integral, ¿verdad? Uno dice, para no escribirla como multiplicación, entonces lo que hicimos es que esto viene para acá. Y ahí para que sea más bonita.
esta integral la vamos a dejar un momento pendiente. Vamos a primero a lo que es evaluar ese arcsen por m. Entonces aquí vendría arcsen de 1 por 1 menos, y ahora viene esto evaluado en el límite inferior, arcsen de 0 por 0 menos esa otra integral. Aquí. Este segundo paréntesis multiplicado por 0 da 0, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a dar este primero? Y medios. Ajá, pi medios. Correcto. ¿Se dieron cuenta que dejamos botado aquí? Un número. Ajá, ¿cuál? 2. Un Sí. medio. Ajá, el 1/2. Este 1/2 que está aquí, no lo habíamos considerado. Yo no sé, ¿verdad? Error muy fuerte, no podemos dejar eso botado. Y ese 1/2 va a multiplicar a todo. Entonces, literalmente, ese 1/2, vamos a correr aquí esto un segundo. Ese 1/2 tiene que multiplicar a todo esto. Entonces, con esto podríamos decir que si distribuimos 1/2, va a ser 1/2 por pi medios, 1/2 por 0, que entonces no tiene gracia, y 1/2 por esa última integral. Entonces, 1/2 por pi medio sería pi cuartos, menos 1/2 por la integral 0 a 1, m entre 1 menos m a la 2 de m. Okay. Pregunta del millón. ¿Cómo resolvemos esta integral? Sustitución. Ujú. Otra sustitución, entonces uno dice, bueno, hay que usar otra letra. Tenemos un montón de letras en el abecedario. Entonces podemos usar una letra como P o como S o la que prefieran. ¿Verdad? A veces las S se pueden confundir con 5 dependiendo de cómo uno lo escriba. Entonces, cuidado con esa cosilla. O los Q con 9, ¿verdad? No usen letras que saben que van a confundir. Entonces, vamos a usar la letra P. Entonces, P sería ¿quién? Se puede usar al cuadrado, ¿no? Sí, correcto. Pero, ¿qué cosa al cuadrado? ¿Qué, quién, qué más, qué 1, menos? 1 menos m al cuadrado. Ajá. Y entonces, ¿quién va a ser de P? Menos 2m. Ujú. De M también, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, aquí tengo el M de M, que es esto de aquí. Entonces, ese menos 2 que está multiplicando, y podríamos decir nos estorba. Entonces decimos que es de P entre menos 2, o sea, va a haber un cambio de signos, es igual a M de M. Entonces, esa integral va a ir pi cuartos menos 1/2. La integral, la raíz de P, Ah, ponerlo ahí un 1 por menos de P sobre 2. ¿Qué ibas a decir? no, tipo, había dicho que se puede usar el p al cuadrado, ¿no?
Ah, bueno, sí, también se puede usar el p al cuadrado, correcto. Esa es otra versión de sustitución y así cancelamos de una vez la raíz, pero entonces el de p cambia, ¿verdad? Porque entonces sería 2p de p. Pero sí, va por la misma línea. Voy a dejarla de momento con esta versión de sustitución. Sí. Entre las cosas que uno puede hacer es jugar con las cuestiones de ley de signos, también de sacar este medio, ¿verdad? Eso va a generar ahí un cuarto. Y entonces se tiene la raíz, la función 1 sobre raíz de p de p. ¿Cómo hay que reescribir esa integral para poder calcularla? Y es más, ¿qué le está faltando a esa integral? Los límites. Correcto. Entonces recuerden que para los límites se utiliza eso que definimos como sustitución. Pues en este caso, si m vale 1, p va a ser lo mismo que 1 menos 1 al cuadrado, que da 0. Si m vale 0, entonces p va a ser 1 menos 0 al cuadrado, que es 1. Entonces los límites de integración va a ser abajo 1, arriba un 0. Sabiendo ya o teniendo lo que nos faltaba. ¿Cómo tengo que reescribir el criterio de 1 sobre raíz de p para poder integrarlo? Se sube como P a la menos un medio. Correcto. Una pregunta. ¿Sí? Aquí, digamos, en esta integral, como el 1 está abajo y el 0 está arriba, ¿yo tengo que darle vuelta o puedo dejarlo así? Puedes dejarlo así. Y respetas lo que dice el teorema fundamental del cálculo, que cuando pone la primitiva, se evalúa primero en el límite superior, que en este caso es 0, y después en el límite inferior, que es 1. Ah, ok. Ok. Ya tenemos eso ahí, ¿verdad? Entonces viene pi cuartos más un cuarto. ¿Y quién es la primitiva del p potencia menos un medio? Dos raíz de p. Correcto. 2 raíz de p, ¿verdad? Eso ya está una vez aplicado cuestiones de extremos por extremos, medios por medios, e incluso con leyes de potencias, ¿verdad? Pero otra forma de escribir ese 2 raíz de p, o para que sea más obvio dónde salió, ¿verdad? La primitiva es súmele un grado y divídelo entre ese mismo número. Entonces, va a ser p potencia menos un medio más 1, da un medio positivo entre un medio. El potencia un medio es el que se va a escribir como raíz de p. Y el dividir entre un medio es donde aplica la idea de extremos por extremos, medios por medios, y por eso queda el 2 multiplicando a la raíz, ¿verdad? Por aquello ahí para que si alguien se haya perdido en ese pasillo, que sepa de dónde salió. Y esto está pendiente de evaluarse en los límites de integración en 0 y en 1. Y otra cosa que podemos hacer es simplificar ese 2 con este 4, que va a quedar un medio al final de cuentas. Entonces, esto se está convirtiendo en
pi cuartos más 1/2 multiplicando a la raíz de 0 menos la raíz de 1. Raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1. O sea, esto al final de cuentas, voy a correr esto para aprovechar un poco más el espacio. Entonces nos está quedando como pi cuartos más 1/2. Ese es el valor exacto de esa integral. Si ustedes no hubieran puesto la integral esa originalmente en la calculadora, lo que va a pasar es que les va a dar el valor decimal de todo eso. Pero una aproximación decimal. Muchacha, ¿no es menos 1/2? Sí, tenés razón, menos 1/2. Ay, perfecto. Entonces, ojo todos los detalles que hay que tener en cuenta o cuidado para este examen, ¿verdad? No dejar cosas botadas, como pasaba con este 1/2 de acá. Tener en cuenta de definir los nuevos límites de integración, ¿verdad? Porque es una integral definida. O cuestiones de ley de signos, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles son cuestiones de las que ustedes tienen que estar pendientes. Entonces, aunque uno vaya avanzando, siempre piensen en revisar y pensar, no dejen agotado, no me hizo falta ningún signo, no, ¿verdad? Todo ese montón de detallitos. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Ok, entonces seguimos. Este caso, como les había mencionado antes, ¿verdad? Vean que aquí desde el inicio aparece un único criterio de función, logaritmo natural al cuadrado. Y a diferencia del anterior, uno se queda como diciendo, pero eso no es una función y hay una composición, ¿verdad? Porque no es x al cuadrado, es logaritmo natural al cuadrado, pero cuando uno piensa en composición, dice sustitución, pero no, y aquí en sustituyo, ¿verdad? No está una función y su derivada, no está la derivada del logaritmo natural. Entonces uno dice, ok, son funciones de distinta naturaleza y aquí es donde vamos a asumir uno multiplicando. Y entonces, desde el inicio uno dice es por partes, porque el logaritmo natural es una función cuya derivada es conocida, pero no su primitiva. Entonces, eso hace que uno diga, bueno, con más razón es por partes. Van a ir U de V de U, V. Ven que tienen una logarítmica y una algebraica. Y tiene prioridad una logarítmica sobre una algebraica para definir quién es el U. En este caso va a ser la logarítmica. Y va a ser la logarítmica con todo y su potencia. Logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Quién es la derivada de ese logaritmo natural al cuadrado? Dos logaritmo de x sobre x. Correcto. Y le agregamos aquí de x. Ok. El de v va a ser definido como ese 1, el 1 de x. Entonces aquí v sí va a ser x. Aquí vamos a verificar que se cumpla la estructura. Y es nada más una reescritura. Ventaja de este ejercicio, no tenemos límites de integración.
Entonces va a venir logaritmo al cuadrado de x por x menos la integral x por 2 logaritmo de x entre x de x. Esas x se van a cancelar. Entonces, reescribiendo esto un poquito más, tendríamos, y también reacomodándolo, voy a poner esta x aquí delante de ese logaritmo, por una cuestión de que estética visual, nada más por eso. Ahí. Y cuando nos enfrentamos a esta integral, uno dice, ok, pero volvemos a la misma situación de antes. Tengo una integral de logaritmo natural cuya derivada es conocida, pero su primitiva no. Entonces, aquí otra vez se aplica el método por partes. Y entonces uno dice, bueno, por partes otra vez. Entonces, u va a ser el logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 sobre x. De v, ¿quién sería? De X. Ujú. ¿Y quién sería v entonces? X. Ujú. Y entonces, otra vez respetando la estructura, pero ojo algo, ¿verdad? Nosotros ya de previo teníamos todo esto. Entonces, lo nuevo que aparece de u por v menos la integral v de u va a estar multiplicando a todo ese 2. Entonces, aquí la reescritura de esa integral va a ser el x logaritmo al cuadrado de x que ya teníamos menos 2, abro paréntesis y entonces aquí es donde aparece el u por v menos integral v de u. De esa forma. Okay. Ventajas que tenemos acá. Estas x de esa segunda integral se pueden cancelar. Ese menos 2 se puede distribuir si quisiéramos. Perdón, hasta aquí. Y entonces decimos que esto va a ser, o incluso podemos no distribuirlo, no hay problema. Entonces esto va a ser x logaritmo al cuadrado de x menos 2 x logaritmo de x. Voy a distribuirlo de una vez. Menos menos me da un más 2. La integral 1 de x. Voy a subir esto. Y entonces va a quedar x logaritmo al cuadrado menos 2x logaritmo de x más 2x. ¿Y qué me falta ahí? La constante de integración. Muy bien. Más la constante de integración. Cualquier integral indefinida no deben de olvidar la constante de integración.
Y ahí tenemos quién sería esa primitiva. No sé si de acá hay alguna duda, algo que quieran preguntar o que no haya quedado claro. La constante yo la tengo que poner apenas quito todas las integrales, ¿verdad? Correcto. O sea, se podría decir al puro final. Ah, al puro final, final. O sea, cuando ya vas a quitar la última integral, ¿verdad? La única que queda, ahí en el siguiente paso es donde lo pones. Ah, ok, está. Por ahí. Vienen estas dos. Estos serían los que se ven ahí en pantalla. Serían los últimos dos ejercicios propuestos para el día de hoy. Esta del 2014, es decir, visualmente es un ejercicio que impresiona, que impacta, ¿verdad? Uno dice, oh por Dios, todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada que no se haya hecho antes, ¿verdad? Con excepción de una cosita. Uno dice, pero es que me mezcla logaritmo, me mezcla tangente y me mezcla coseno al cuadrado, ¿verdad? O sea, más allá del hecho que uno dice mezcla de funciones de distinta naturaleza, es que ahí hay tres funciones, logaritmo, tangente y coseno, ¿verdad? Pero hay una situación especial, que con el logaritmo y el tangente hay una composición de funciones. Y una composición de funciones donde curiosamente uno dice, bueno, tangente es la que está dentro. Y las composiciones de funciones muchas veces, no siempre, pero muchas veces se asocian con sustituciones, ¿verdad? Si yo tomo u como tangente, ¿quién sería mi derivada? Secante al cuadrado. Correcto. Y ahí, explícitamente hablando, no tenemos un secante al cuadrado, pero podemos conseguirlo. Sí, Como root. coseno cuadrado está en la parte de abajo de la fracción, lo cual sería, digamos, eso sería 1 sobre coseno cuadrado, lo cual es igual a secante cuadrado. Súper bien. Genial. Les voy a apuntar eso que dijiste aquí. 1 sobre coseno al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado. Entonces, esa integral que tenemos en realidad es el logaritmo natural de tangente de x por secante al cuadrado. Y entonces ahora sí se ve muy explícita la sustitución. No voy a usar la letra U para no confundirla con la U de por partes. Voy a usar W, ¿verdad? Tenemos un alfabeto bastante grande. Entonces viene W es igual a tangente de X. Su derivada va a ser secante al cuadrado de X de X. Y uno dice, genial. Eso es el de W. Y entonces va a venir logaritmo natural de W por TW. Y curiosamente, esta es el mismo tipo de integral que habíamos calculado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Vean que aquí cuando dijimos, bueno, la integral del logaritmo natural de X y obtuvimos por resultado esto, voy a jalarlo ahí abajo, pero ya sabemos que se obtuvo por partes. Y ese por partes entonces nos va a quedar W, logaritmo natural de W, menos W más C. ¿Sí?
Termina ahí nuestro ejercicio. Hay que como volver a meter la tangente de la W. Correcto. Hay que volver a la variable original. Entonces va a ser tangente de x, logaritmo natural del tangente de x menos tangente de x más la constante de integración. Y ahí está. Entonces ven que hay truquillos cuando uno empieza a ver cuestiones de funciones trigonométricas. Nuestra mente tiene que estar pendiente de si es posible utilizar alguna identidad trigonométrica, ¿verdad? En este caso fue la que mencionó. En otros casos puede ser cuestiones de separar potencias convenientemente y que me quede alguna identidad pitagórica trigonométrica, ¿verdad? O cuestiones por el estilo. No sé si de acá quedó alguna duda. Ok, vamos entonces con lo que sería el último ejercicio propuesto para hoy, ¿verdad? Este ejercicio, así de buenas a primeras, nos dicen, vea, usted tiene ahí dos funciones de naturalezas totalmente distintas. Y aquí no hay caso de sustitución, ¿verdad? Es la función exponencial multiplicada a la trigonométrica cero. Haciendo spoiler, ¿verdad? Esta función termina en una integral cíclica, ¿verdad? Muchas de las integrales cíclicas, muchas, no puedo decir que todas, pero sí muchas, son la función exponencial multiplicando un seno o un coseno. Casi siempre, ¿verdad? Habrán sus excepciones, pero casi siempre esto termina en integral cíclica. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo qué es cíclica? ¿Y dónde determino el ciclo? Bueno, igual aquí empezamos definiendo las partes, ¿verdad? Entonces viene U de V, de U y V. Okay. Aquí realmente si uno define U como la función exponencial o U como la función trigonométrica, realmente no va a haber grandes diferencias, ¿verdad? Igual se va a llegar. Sin embargo, respetando el orden del dichoso hilate, ¿verdad? Vean que está primero las trigonométricas como candidato a ser U antes que las exponenciales, ¿verdad? Pero yo les había mencionado, este orden se acepta en la mayoría de gran mayoría de los casos. Hay sus excepciones, donde uno dice no respeto ese orden, igual la primitiva sale, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando en seguir ese orden, U sería la función seno, dv sería la función exponencial. ¿Quién es la derivada de sen? Coseno. Uh-huh. ¿Y quién es la primitiva de e potencia x? Y a la X. Uh-huh. Y entonces, respetando la estructura, tendríamos que, entonces viene u por v. Entonces, sen de x por e a la x. Voy a poner el e a la x de primero. Menos la integral v e a la x por du. Coseno x de x. ¿Verdad? Y entonces aquí vuelve a aparecer otra vez esta cuestión de integración por partes. Pero vamos a tener cuidado con este negativo, porque ese negativo me va a afectar a todos los signos que salga de esa integración por partes. Entonces, de momento vamos a agregar un paréntesis. Y entonces, para este viene
U igual coseno de X. Su derivada va a ser menos sen de X. De V es E a la X. V es ella misma. Y entonces viene lo que ya se había usado antes, menos, abro paréntesis, U por V, o sea, coseno por la exponencial. Voy a ponerle primero la exponencial. Menos la integral V de U. O sea, por menos sin X de X. Cuestiones que uno nota aquí, bueno, este negativo lo podemos sacar, con ese otro se va a convertir en un más. Pero también este hermoso negativo que está aquí se va a distribuir. Entonces, en realidad aquí tenemos e a la X sin de X menos e a la X cos de X menos menos dan positivo y otro negativo vuelve a ser negativo. E a la X sin X de X. Y en este momento, uno dice, vean la integral original y vean la que estoy obteniendo en el por partes. Es exactamente la misma integral, ¿verdad? Entonces aquí encontramos el ciclo. Por eso es que se llama una integral cíclica. Se ha aplicado por partes varias veces y parte de ese proceso ha llegado a que obtengamos la misma integral original que teníamos que calcular. Entonces, a partir de aquí es cuando uno empieza a trabajar esto como si fuera una ecuación, ¿verdad? Entonces, esa integral que teníamos ahí al puro inicio, la vamos a copiar otra vez aquí abajo. Entonces uno dice, bueno, entonces la integral e a la X sin X de X es igual a eso mismo, ¿verdad? Y entonces, para trabajarlo como ecuación, ¿verdad? Hay una opción de decir, bueno, en las ecuaciones nosotros estamos acostumbrados a despejar X, pero no puede ser la misma X que tenemos aquí. Entonces le vamos a asignar otro nombre, ¿verdad? Y normalmente no es un nombre muy original. Se le llama I de integral, ¿verdad? La integral I. Entonces uno dice, bueno, voy a escribirlo aquí al lado. Tenemos que I es lo mismo que E a la X sin de X menos E a la X cos de X menos I, ¿verdad? Y esto es una ecuación lineal. Literalmente vamos a agarrar esto y lo vamos a juntar las dos i a ambos lados de la ecuación. Entonces, i más i, 2i. Entonces uno dice, 2i es lo mismo que e a la x sin de x menos e a la x coseno de x. Entonces, i es lo mismo que e a la x sin de x menos e a la x cos de x. Todo esto dividido entre 2. Ese fue el tratar esta integración por partes como si fuera una ecuación. Entonces, para efectos de conclusión o de llegar al final de la respuesta, ¿verdad? Del ejercicio, la integral de a la x en dx es lo mismo que e a la x en dx menos e a la x cos de x entre 2. ¿Y qué le falta a esa respuesta? La constante. Correcto. Más la constante de integración. Y ahí lo tenemos. Esa es una integración cíclica. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es más como sobre el examen. Ok, dime, Jimena. Digamos, van a salir como, o sea, ¿qué va a salir más? ¿Como estas integrales
¿Qué son sin definir o las definidas? Ok, bueno. De hecho, eso se va a discutir un día de estos con los profesores, que hay reunión, ¿verdad? Con ellos, y ellos se van a encargar de darles a ustedes la información respectiva. Sin embargo, lo que sí se puede adelantar es que a nivel de examen van a aparecer tanto integrales definidas como indefinidas. Si uno agarrara como parámetro lo que fue el parcial anterior, me parece que predominó las indefinidas. Entonces, se podría esperar que el cuarto parcial vaya también por esa misma línea, pero que aparecen de los dos tipos, aparecen de los dos tipos. Ah, ok. Con gusto. Aló. Hola, Henry, sí. Yo quería hacer una consulta. Eh, es tipo, o sea, eh, tipo, yo tengo una integral definida y yo normalmente, tipo, una integral que sea sencilla, que normalmente yo la hago por sustitución normal. Ujú. Normalmente uno cuando empieza a hacer esa integral, uno hace la sustitución normal, cambia los límites y al final la calcula. Ajá. Yo, yo podría en el examen tener la integral definida y decir, resolvamos y resuelvo solamente la integral indefinida sin los límites y después al final decir, por lo tanto, la integral, o sea, tipo, con base al procedimiento que hice anterior de la integral indefinida, ya directamente resuelvo en un solo paso la integral definida. Sí, Henry, eso se puede hacer, como vos lo mencionaste, donde hay una aclaratoria de que se va a trabajar la integral indefinida y que no es que parece que simplemente olvidaste los límites de integración y ya, ¿verdad? Pero sí, sí se puede hacer. Gracias. Con gusto. Tengo otra pregunta en chat que dice, para ese último ejercicio de integral cíclica, el numerador de la respuesta se puede factorizar como e a la x por, abre paréntesis, seno de x menos coseno de x, o no es necesario. Efectivamente lo puedes factorizar, pero también no es necesario hacerlo, ¿verdad? Uno factoriza cuando tiene la posibilidad o necesita simplificar algo, pero aquí aunque factorices no se te va a simplificar nada, entonces por eso no es necesario. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo otra. Ok, dime cuál es. Bueno, yo sé que, bueno, la clase todavía no es de métodos de integración por sustitución trigonométrica, Ujú. pero no hay problema, o sea, tipo, sí, no hay problema en utilizar un triangulito. Ninguno. De Y, hecho, ahora para la sesión del jueves es que se va a ver sustitución trigonométrica e integrales de funciones trigonométricas. ajá, bueno, la duda era esa junto con otra. Yo normalmente al final de eso puedo hacerlo por triángulo, pero también lo puedo hacer por identidades trigonométricas. El punto es que cuando utilizo identidades trigonométricas voy a tener que pasar una raíz y va a terminar siendo, o sea, tipo, cuando uno pasa una raíz, uno tiene más menos y la raíz, a la hora de dar las respuestas es necesario colocar el más menos. Ok, en No sé esos si me explico. casos, ok, sí tengo una idea. Tal vez sea más fácil abarcar tu duda en la próxima sesión donde lo veamos y uno dice con un ejemplo explícito, podemos trabajarlo, ¿verdad? Sin embargo, en los ejercicios donde tienes sustitución trigonométrica, que efectivamente te puedes devolver con más o menos cuestiones de raíz, ¿verdad? Se definen intervalos que hacen que esa raíz tome un signo específico.
Entonces, te ahorras esos problemas cuando trabajas con el triángulo. Pero eso, por ahí va la idea. Sí, preferiría que viéramos algo más explícito en la próxima sesión. Gracias. Un gusto. Entonces, chicos, creo que estamos por hoy. Les deseo una linda noche. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.